El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es clave global. La estabilidad económica no es eterna, ni siquiera para un imperio tan vasto y poderoso como Roma. Durante siglos, su moneda, el denario, fue el pilar de un mercado que se extendía desde las arenas de Siria hasta las costas de Britania. Simbolizaba confianza, valor y unidad. Pero todo sistema tiene sus límites. Llegó un punto en el que el Imperio Romano ya no podía sostener sus compromisos. Sus gastos crecían mucho más rápido que sus ingresos. Sus fronteras, antes en perpetua expansión, se estancaron. Frente a este desequilibrio, los gobernantes tomaron decisiones que parecieron inevitables. Decisiones que, con el tiempo, erosionarían la confianza en el corazón mismo de su economía, la moneda. El Estado, desesperado por fondos, comenzó a acuñar más monedas, pero con cada vez menos contenido de plata. Cada nuevo emperador, enfrentado a las mismas presiones, repetía la misma solución aparente: producir más dinero para pagar al ejército, a los funcionarios y a los proveedores. Pero el dinero no es solo un instrumento, es una promesa de valor. Y cuando esa promesa se debilita, los precios suben. Eso es la inflación. En Roma, la inflación no fue un decreto. Se filtró lentamente, como un veneno silencioso, en la vida cotidiana de millones de personas. Primero, con el encarecimiento de los alimentos y los bienes básicos. Después, con el regreso del trueque en muchas regiones, una señal inequívoca de que la moneda había perdido su función. Finalmente, con una economía rígida y fragmentada que ya no podía sostener la monumental estructura del imperio. El denario, que una vez fue el símbolo del poder romano, se convirtió en un recordatorio de su decadencia. Esta historia no es solo una reliquia del pasado. Es un eco que resuena con fuerza en nuestro mundo contemporáneo. Hoy, los fenómenos monetarios tienen efectos globales, y aunque las causas y manifestaciones son distintas, el patrón subyacente perdura. Países que aparentan ser potencias económicas también enfrentan los fantasmas de la inflación estructural. Tomemos el caso de Venezuela en el siglo XXI. Lo que comenzó como problemas fiscales, agravados por la caída de los ingresos petroleros y políticas de expansión monetaria sin respaldo productivo, se transformó en una de las hiperinflaciones más devastadoras de la historia moderna. La moneda perdió su valor a una velocidad vertiginosa. Los precios podían subir varias veces en un solo día. La población, con salarios pulverizados, buscó refugio desesperadamente en monedas extranjeras como el dólar o en activos tangibles como el oro, abandonando su propia divisa. Otro ejemplo es Argentina, una nación marcada por episodios recurrentes de alta inflación. Sus causas son un complejo entramado de factores: déficits fiscales crónicos, emisión monetaria para financiar el gasto público, desconfianza en los mercados de capitales, controles de precios ineficaces y una persistente falta de incentivos para la producción. Aquí no hubo un imperio que cesara su expansión, pero sí un Estado que recurrió una y otra vez a la imprenta de billetes sin una contrapartida en la producción real de bienes y servicios. Incluso, economías desarrolladas no son inmunes. En los últimos años, Turquía ha experimentado un aumento significativo de los precios, impulsado por políticas monetarias expansivas, la devaluación de la lira y las crecientes expectativas de inflación. Más allá, cuando las grandes economías del G7 o la Unión Europea implementaron programas masivos de estímulo, conocidos como expansión cuantitativa, para afrontar crisis económicas, vimos surgir presiones inflacionarias en sectores clave,
como la energía y los alimentos. En todos estos ejemplos modernos, desde América Latina hasta Europa, hay un hilo conductor que nos remite a la historia de Roma. Cuando una economía intenta financiar sus desequilibrios estructurales, expandiendo la oferta monetaria más allá de su capacidad productiva, la confianza del público se erosiona. Y cuando la confianza se pierde, la moneda deja de cumplir su función esencial como reserva de valor y medio de intercambio estable. La gran diferencia entre nuestro tiempo y el de Roma es la complejidad de nuestros sistemas financieros. Hoy disponemos de herramientas de control sofisticadas, bancos centrales con mandatos de independencia, políticas de tipos de interés, supervisión bancaria estricta, mecanismos diseñados precisamente para contener los efectos más extremos de la inflación. Sin embargo, estos mecanismos no son infalibles. Cuando la disciplina económica cede ante las presiones políticas de corto plazo, los riesgos, que creíamos superados, reaparecen con una fuerza renovada. El impacto social de la inflación es profundo y devastador. Reduce el poder adquisitivo de los salarios, golpeando con más dureza a quienes menos tienen. Exacerba la desigualdad, creando una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Desincentiva la inversión a largo plazo y socava la confianza empresarial, paralizando el motor del progreso. Y cuando se vuelve persistente, puede encender la mecha de la inestabilidad social, generando protestas, tensiones políticas y, en última instancia, cambios de gobierno. En Roma, la pérdida de confianza en la moneda no solo desmanteló la economía, también disolvió la cohesión social y la autoridad del Estado, contribuyendo a su caída final. En el mundo moderno, las experiencias de países con alta inflación nos muestran un panorama similar. Fuga de capitales hacia el extranjero, pérdida de competitividad internacional y una presión insostenible sobre los segmentos más vulnerables de la sociedad. Esto nos lleva a una reflexión fundamental. La moneda es mucho más que un simple pedazo de metal o papel. Es un pacto de confianza, un pilar de estabilidad y el lubricante que permite el funcionamiento de la economía. Cuando esa confianza se quiebra, todo el edificio social y económico se vuelve más frágil. Aunque las circunstancias específicas de la antigua Roma no son idénticas a las de ningún país moderno, el patrón subyacente es inquietantemente similar. El intento de sostener un sistema mediante la expansión monetaria por encima de la capacidad productiva termina por destruir precisamente aquello que se pretendía salvar. Así, la caída de Roma no es solo una lección de historia, es una advertencia solemne para el presente. Si entendemos cómo y por qué ocurrió, podemos aprender a identificar las señales tempranas, a interpretar correctamente las causas y los efectos, y a actuar con la sabiduría que nos da el conocimiento del pasado, en lugar de repetir errores que la historia ya ha documentado con trágica claridad. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.